¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una edición a tu canal El Conocimiento Prohibido. Bueno, este programa va a ser bastante especial por dos razones. Aquí vamos a contestar muchísimas preguntas debido a que, como a mí me sucedió todo este encuentro con los nórdicos, entonces hay detalles que para mí no son importantes, pero he leído muchos de sus comentarios y también por la misma sugerencia de los nórdicos aquí en Italia. Tenía que tener una persona que es la que me va a cuestionar muchas cosas que seguramente ustedes quieren saber. Ella será más o menos como la canalizadora de muchas interrogantes que ustedes tienen. Así que la persona que me va a entrevistar, llamémoslo así, es una informante que es la que me llevó a conectarme con todos los hechos que pasaron allá en Gusevi, en la montaña de los gigantes, en Rumanía. Ella me inició y me ha servido de contacto para desarrollar distintos temas. Así como también, quizás es parte de los nórdicos y todo esto lo que pasó, ha influido bastante para que tengan una idea más o menos cómo es. Bueno, ella será una mujer, es una mujer, es blanca, tiene el pelo bastante largo. Ustedes se recordarán a María Orsic, la que canalizaba con planos extraterrestres hacia los nazis. Bien, esta persona, esta chica, es de esta manera. Ella no vive aquí en Italia, pero nos hemos encontrado acá por primera vez. Así que vamos a ir sabiendo un poco más de todo lo que ella va a decir. Unas características que también ella tiene y que tienen que saberlo: habla alrededor de 10 idiomas, así que me va a hacer la entrevista en español. La van a poder entender muy bien. Sinceramente se lo digo, puede que no lo acepte, pero quizás ella tampoco es terrestre, aunque no lo quiera aceptar. Y ella ha influido mucho en todos estos encuentros que yo he tenido. Ha sido como un puente. Llevo comunicación con ella alrededor de 3 meses o algo así, o un poco más. El lugar que ustedes ven es porque hay otras personas extranjeras que están en el mismo lugar donde yo estoy. Así que van a poder escuchar algunos gritos, tal vez de niños, porque hay niños que vienen del extranjero y están acá. Así que vamos a empezar con cada una de las preguntas que ella pueda llegar a tener. Así que vamos a escuchar qué es la primera pregunta de esto. Bueno, ahora vamos a empezar con algunas de las preguntas que esta persona va a reflejar de lo que ustedes quisieran saber. Así que vamos a iniciar con la primera pregunta de lo que debería de saber todos los que nos ven. Así que vamos a iniciar con el encuentro de allá de Grecia. ¿Cuál sería tu primera pregunta de todo esto? Hola, es un placer estar aquí hoy. Bueno, una de las primeras preguntas que me gustaría hacer es cómo tuviste el primer contacto con ellos. ¿Fue algo, un sueño o cómo fue eso? Bueno, la pregunta yo creo que es bastante válida, todo. Resulta que ahora, después de esta reunión que yo he tenido acá en el Vaticano con ellos, me doy cuenta, los que han venido siguiendo este programa, yo les hablaba de un primer encuentro que yo tuve en Ciudad de México en el año 2008. En el año 2008, les decía que yo estaba en la cama cuando vivía en el DF y unas personas blancas atravesaban la puerta. Si ustedes recordarán, o los que han visto ese capítulo, yo nunca le puse un nombre específico a ese hecho que me pasó. Pero ahora resulta que me doy cuenta que los que traspasaron la puerta en el 2008 allá en Ciudad de México eran los mismos que yo me vine a encontrar acá. Yo no lo sabía debido a que no había asociado ese hecho de estas personas que las vi allá en Ciudad de México y posteriormente las que yo he visto
acá. Eso no lo había visto. Es como punto número uno. Y bueno, el primer contacto creo que fue ese en donde ellos me explicaron que me venían preparando para ello. Pero, ¿cuántos años tenías? Bueno, en aquel entonces tenía creo que 20 o 18 años, por ahí así tenía, cuando tuve este encuentro con estos nórdicos que hasta hoy supe que eran nórdicos. Los que llevan el hilo se recordarán que yo hablaba de esto hace ya como un año, hablé de este encuentro, pero nunca lo titulé como nórdicos porque yo no lo sabía que era esta raza hasta que ya estoy acá en Italia. Y desde el primer encuentro, ¿sentiste un cambio en ti o fue algo así, como encontrar personas normales? ¿Cuando lo vi físicamente en Grecia o cómo? Cuando lo encontraste la primera vez. Bueno, cuando lo encontré la primera vez, les recuerdo que me llevaron a un volcán que era el Popocatépetl, que hasta después lo supe, y uno de ellos me dio una especie de bastón, y cuando pasó una especie de fuego, me dijo que yo era el elegido. Oigan, esto quiero decirlo, que yo no me creo elegido, ni Mesías, ni ninguna de estas cosas. Les relato cómo fue la cuestión. A raíz de eso es que empecé a ver la vida distinta, más amplia, incluso lo que es el bien y el mal, lo veía de una forma distinta. Entonces empezaron a tener cambios. Por ejemplo, uno de los cambios físicos era el pelo. Yo andaba siempre el pelo corto, pero después de ese encuentro, estas dos puntas que ustedes ven se me alargaron de la noche a la mañana, las tenía casi por acá, por la altura del pecho, y a raíz de eso es que yo no me cortaba el pelo, porque después supe que es lo que me servía de conexión, tanto con Dios como para estas personas no terrestres. Pero eso puede ser como pasó una iniciación, ¿no? Sí, era como una iniciación, pero en aquel entonces había muy escasa información de esto. Entonces, yo venía de El Salvador, de una familia muy normal, muy normal. Entonces, hoy me doy cuenta que ese camino me lo fueron trazando ellos. Y yo fui siguiendo ese camino inconscientemente, pensando que yo lo iba elaborando, pero no fue así. Ellos me iban elaborando el camino a la cual, como vos decís, la iniciación fue ahí. Después me he encontrado con otras razas no terrestres, pero yo creo que esa fue la iniciación, de ver cómo yo actuaba y cómo aceptaba esa otra realidad. Otra pregunta. Cuando llegaste ahí en Grecia, lo primero que viste, te fuiste ahí en barco, ¿correcto? Uh-huh. Lo primero que viste cuando bajaste del barco, ¿qué fue? Bueno, los que ya vieron ese episodio, fue a través de otras personas, una persona extra que la conocí en el edificio de YouTube, que hasta después yo estoy seguro que él también es una persona no terrestre, pero él no me lo quiso aceptar, pero obviamente yo sentía que él no era de acá. Bueno, a raíz de él inician muchas conexiones y me llega esa invitación, a la cual yo puse ciertas condiciones, y no es por el hecho que yo me crea muy importante como para poner condiciones, pero cuando estás a esa altura, he entendido de que aquí todos somos iguales, ni uno es más importante que el otro. ¿Por qué? Porque en el pasado ya sucedió eso. Cuando estos se presentaron, la humanidad les rindió culto, se crearon religiones y fuimos manipulados, y de eso se crearon muchos dioses. Entonces, a raíz de los encuentros anteriores que he tenido, he comprendido que aquí todos necesitamos de todos. Yo tenía algo que ellos necesitaban y ellos tenían algo que yo también necesitaba. Entonces, siempre ha sido de tú a tú. Y para saber que no era una broma o algo así, entonces le puse de condiciones, por ejemplo, para yo ver qué tanto influenciaban ellos en el mundo, les pedí boletos aéreos, de la cual llevé a mis dos hijos de ver, porque yo quería prepararlos, más bien quiero prepararlos a ellos para esa otra realidad que yo estoy seguro que muy pronto vamos a tener muchos más encuentros, no conmigo, sino de manera generalizada. Entonces llego a Grecia y cuando bajo veo una isla normal, una isla
bastante normal, como cualquier otra. No tenía muchas, tenía algunas palmas en el centro, pero cuando entro a ese lugar me doy cuenta que era mucho más grande de lo que se ve en el exterior. Me refiero que vos ves algo pequeño, atravesás esas como palmeras de coco y cuando las atravesás, el lugar es mucho más grande de lo que se ve afuera. Habían 250, era como una colonia en donde unos tenían 6 dedos y los otros tenían 5. Me fijé también que había una diferencia en ello, que eran amistosos, pero me di cuenta que los de 6 dedos, sus parejas eran de 6 dedos y no había esa mezcla de razas, pero sí eran amistosos. Un ejemplo, para que me entiendan más, como un africano, un negro que se meta con una blanca, algo interracial, eso no lo vi. Vi que el de 6 dedos estaba con su mujer de 6 dedos y sus hijos eran de 6 dedos. Y los de 5 dedos estaban con mujeres así, con esas mismas características y que eran amigables, pero nunca vi una pareja que fuera uno de 5 y uno de 6 dedos. Eso me quedó muy grabado en la mente. Entonces, esa fue la primera cosa que yo noté, porque cuando iba a ir ahí, era la primera vez que iba a estar ante una colonia de no terrestres. Entonces, hay pequeños, grandes detalles que te dan respuestas, que te dan grandes respuestas. Y me di cuenta de eso, que no se mezclan entre sí, pero sí pueden convivir. Eso fueron de las cosas que me asombraron. Eso significa que solo las personas con 5 dedos salen de la isla. ¿O están otras diferencias? ¿Solo es una diferencia de dedos y de ojos? ¿O también están diferencias de altura o de rasgos físicos? Bueno, ellos no tienen mucha necesidad de salir de donde ellos están. Como vuelvo a explicar, hay una isla que es pequeña visualmente. Cuando entras y atravesas ese tipo de palmeras, es una cosa grandísima, muy, muy grande, en donde no hay necesidad de eso. Cuando van a viajar de un lado a otro, entonces no tienen la necesidad de agarrar un barco como en el caso yo lo hice. Ellos ocupan lo que sería una especie de portales. Son como unos espejos en donde ellos atraviesan y pueden ir a colonias en Marte, colonias en las lunas de Júpiter, pueden ir a Estados Unidos, donde tengo entendido que se encuentra otra colonia. Entonces, su medio de transporte son portales, algunos artificiales y también tienen algunos naturales. Entonces, no es que ellos necesiten ir a Atenas o a interactuar con las personas. Ellos están con nosotros, entre nosotros, pero no se mezclan entre nosotros, ni intervienen, ni interfieren en el proceso de esa sociedad griega o en el proceso de todas las sociedades. Ellos están en su mundo, ellos están enfocados en lo suyo, en vivir su tranquilidad. Entonces, no necesitan salir de isla tomando un barco como nosotros creemos. ¿Crees que también la civilización de estos nórdicos de ahí de Grecia se extendía también bajo la isla? Claro, eso también es un detalle bastante importante, porque esta isla no solamente vos la ves superficialmente, de hecho, fíjate que hace un tiempo me estuve dando cuenta, esto fue durante la conversación, porque hay bastantes islas que desaparecen y aparecen. Como ustedes sabrán, hay unas, o los que no saben, una isla que se llamaba Brasil, que se encontraba en el área de Irlanda o por estos lugares. Pero también había otra isla que se llamaba Bermeja. Esta isla Bermeja estaba allá entre México y que muchos especulan que la destruyó la CIA porque había petróleo, pero no es el caso. Esta historia donde las islas son rotativas solamente es como una punta del iceberg. ¿A qué quiero decir esto? Es que estas islas son un camuflaje. Bajo estas islas lo que se encuentra es toda una ciudad, pero bajo el agua. Estas se pueden movilizar de un lugar hacia otro. Estas son cosas que hay que tomarlas bastante en cuenta. Entonces, y todas estas islas están conectadas por inmensos tuberías
grandes tuberías que conectan de una isla a otra, de otras ciudades, de otros países y túneles transatlánticos. Entonces, en la mayoría de nosotros hemos escuchado este tipo de isla. Por ejemplo, una de estas es la isla Friendship, la que se encuentra allá en Italia. Perdón, la que se encuentra allá en Chile, teóricamente, porque también ha sido relatado que se han visto en otras partes del mundo. Esta isla tiene esa característica, que muchos la ven, pero la buscas en el mapa y ya no está. Que esta isla desaparece y aparece con las mismas características. Personas blancas, altas, rubias o algunas con el pelo blanco. Entonces, estas ocupan este modo de vivienda, que es bajo el agua. Está todo una ciudades que están bajo el agua, pero solo la isla es la que vos podés ver. Y estas son rotativas y pueden aparecer en cualquier lugar. Así es como sería la forma en que ellos se movilizarían, en donde no tienen ningún tipo de interés en influir en una sociedad. Bueno, otra pregunta. Se puede encontrar en internet vídeos o fotos de personas muy altas. Ellos también son muy altos, pero cuando caminan, puedes notar algo como que le cuesta caminar. Bueno, eso es una pregunta muy buena. Y lo que yo pude notar es que ellos caminaban con bastante facilidad. El que caminaba con dificultad era yo. Yo sí me sentía muchísimo más pesado y no era porque había comido, sino que yo me sentía mucho más pesado que ellos. Pero también noté que mis hijos, ellos actuaban normal, pero el que sí sentía una pesadez de movimiento era yo y la otra persona que me acompañó. Entonces, sí sentía eso, como que había un pequeño incremento de gravedad ahí o no sé qué es lo que pasaba, pero sí me sentía muchísimo más pesado. En cuanto a ellos, lo vi siempre caminando de una forma normal. ¿Viste también en la isla, aparte de las personas, también animales? No vi absolutamente ni un animal de eso, solo vi niños, mujeres y hombres. No vi absolutamente ni un animal, de hecho, ni gaviotas, ni pájaros, ni nada de eso, no vi en eso. ¿Y los niños cómo eran? ¿Eran como los nuestros o notaste algunas diferencias? Nuestro. No son de... Bueno, sos no terrestre, así que no sé que no te he descubierto. Ella no quiere aceptar que no es terrestre. Cuando ella dice los nuestros, se refiere a su especie, no se refiere a la humana, porque no me quiere aceptar eso. Por ejemplo, no, es así, extremo blancos. Los niños de pequeños, los que yo vi, al menos yo vi de la edad de mis hijos, tienen el pelo blanco y ellos todavía no tienen los ojos como gatos, sí, como gatos en forma vertical, y todos tenían ojos verdes y azules, pero en forma vertical, extremo blanco, eso es lo que tenían. De hecho, me fijé que los niños así que se les veían las venas, se les veían bastante las venas a los niños. Y tenían una altura muchísimo más grande que la de mis hijos. Lo veía que, por ejemplo, un niño que tenía 4 años tenía la altura como alguien de 7 o de 8 años. Eso también fue que lo noté y noté mucha curiosidad al ver a mis 2 hijos, aunque mis hijos la verdad que jugaron normales como ellos, eso me pude notar en esas cuestiones. La vestimenta de la gente que estaba ahí, ¿eran todos iguales o como la de nosotros? Bueno, lo que me fijé eran como una especie de túnicas, pero eso sí, me llamó la atención unos zapatos. Los zapatos, por ejemplo, estaban así. Y cuando ponen la planta del pie, entonces los zapatos los recubrían todo, los recubrían completamente. Eso me llamó la atención. Y se quitan un broche y en vez de que se abran como el de nosotros así, los de ellos se destapan todo, como cuando partís un guineo y se abre todo y sacas.
Yo creo que esas son las que más me llamaron la atención. Y en cuanto al ropaje, cuando vi túnicas, recuerdo que yo le dije, parecía el tiempo de Jesús. Le dije eso, pareciera como que estoy en el tiempo de Jesús, a diferencia de los zapatos. Y fue ahí donde uno se quitó, se apretó como una especie de un botón y se abre todo como un guineo, un banano, se abrió todo, sacó, lo volvió a meterlo y todo el zapato se cerró. La vestimenta, tocamos ese punto y de hecho yo he hecho ya un programa de eso, es acerca de Jesucristo, en donde le pregunté de eso, porque la vestimenta, las túnicas, eran como vestidos largos, me parecía que tenían algo extraño. Entonces, noté que era una tela muy, muy distinta a las demás. Eso quiero decirlo. Era una tela, porque la toqué, no puedo precisarte cómo era, pero una tela distinta y fue cuando le dije, esto se parece quizás a la era de Jesús. Y entonces uno sonrió y me dijo, ¿sabías cómo hacían milagros los antepasados? Los antepasados, no sé si se refería a los de ellos, a los míos o los antepasados humanos. Y entonces dijeron que les habían entregado ellos los nórdicos vestimentas con las cuales podían hacer prodigios. Y me recordé en aquel momento, en Mateo 17, por ejemplo, cuando hace la transfiguración. Y la túnica que andaba Jesús, brilla demasiado y le permite levitar. Y ahí fui atando muchísimos cabos en todo este tipo de respuestas y me empecé a acordar de que en la Biblia siempre te habla de vestimentas y las vestimentas que ocupan tiran luz y te hacen hacer algún tipo de prodigio. Esas son cosas que me llamaban la atención y en la Biblia podemos verlo constantemente. De hecho, se dice que nos van a dar vestiduras nuevas, de ropas nuevas, blancas, que destellan. Es decir, en ese momento entendí que estaban hablando de que los antepasados judíos, cuando se les otorgaba vestimentas o algún tipo de ornamenta, podían hacer cosas. Por ejemplo, Elías y Eliseo. Viene Elías y antes que se vaya le pide que le dé una túnica o un poco de vestimenta y viene Elías y se lo da. Eliseo con esa túnica golpea el agua y se abre. Entonces me di cuenta que las túnicas tenían algo tecnológico que alteraban lo natural del elemento agua, fuego o aire. Bueno, ¿y a dónde tuviste la conversación? ¿A dónde específicamente? ¿En una casa? Sí, en una casa. Después que te atravesas como esa especie de palma de coco, está esa colonia que son 250, muy grande. Las casas, eso sí, las casas eran todas blancas, había un aroma como de incienso, siempre como de mirra. Las esquinas no tenían el ángulo de 90 grados, sino eran como esféricos, como una bola, así. Eso yo nunca lo había visto y pregunté por qué. Entonces todas las energías negativas que vos tengas se encierran ahí. Es como que te atrapan toda la energía negativa en el ángulo de 90 grados que todos tenemos. Las energías quedan ahí, acumuladas. Entonces, cuando vos las tienes en 360, no se acumulan, sino que son disipadas. Esos fueron uno de los aspectos que me llamó la atención. También las luces. Puedes ver que las luces, ellos no tienen focos, pero hay luces por todos lados. Es decir, está alumbrado, pero nunca te das cuenta de dónde viene la luz. Cuando pregunté eso, entendí que era como que atrapaban los fotones o no sé cómo explicarte, se atrapaban la luz y la luz estaba por todos lados sin necesidad de electricidad como un foco o una lámpara. Entonces esta fue como en una casa, una especie de casa de reunión. Así fue la reunión que tuvimos allá en Grecia. Cuando entraste en la casa, ¿qué es lo primero que ves? Bueno, cuando entras a la casa, lo primero que vi fue una limpieza extrema, que yo creo que ni siquiera existe en los hospitales. Eso. Y segundo, el olor a incienso. Pero no había incienso, pero hay un olor a mirra o aloe
muy, no sé cómo decirte, es una cosa que cuando la respiras, hasta tus pulmones sentís que es una cosa muy, muy linda ese aspecto. Entonces, lo primero que yo vi fue la extrema limpieza. Yo creo que nunca he visto una limpieza así, o sea, de extremo. Jamás he visto todo, hasta las paredes. Bueno, las paredes parecían como piel de gamuza, se llama una tela como un poco peluditas o con un poco de vellos, era como piel. Eso también lo pude notar. Entonces, esos son los detalles que yo vi y que me impresionaron de primero. ¿Y cuántas personas hablaron contigo? Bueno, hablaron conmigo. Allí en la reunión habían alrededor de unas 50 personas y hablaban conmigo tres. Tres son las que básicamente respondían mis preguntas, con las que yo tenía algún tipo de contacto. Ahora, quiero decir que en esa reunión no se trataba de, de que ellos me dan un mensaje y yo salgo a decir lo que los extraterrestres... No, 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 no. Fue una conversación y más bien fue un intercambio de conocimiento y entendí en ese mismo de Grecia es que en cierta manera ellos podían manipular el destino de una persona. Y que ellos dijeron de que hubo un momento en mi vida donde yo renuncié a mi libre albedrío y que efectivamente fue así. Y fíjense que eso fue en una oración que hice en el 2007. En el 2007 yo hice una oración que yo la hice en lo íntimo y renuncié a mi libre albedrío por unas cosas que no puedo decir por el momento, y ahí noté que era verdad, cosa que había olvidado. Entonces, estos me han influenciado para que yo viaje en distintos países. Y es curioso porque cuando viajo a estos países me enfoco en cosas que por lo general las personas no se enfocarían. Y cuando ellos me hacían una pregunta, curiosamente yo tenía la respuesta porque había ido a esos lugares. Entonces me di cuenta que ellos en cierta manera habían manipulado el destino y para este primer encuentro físico, o sea, ¿cómo se dice? Más como de cara a cara, como una cosa de amistad. Y ellos me preguntaban muchísimas cosas, opinión que yo tenía o cómo veía la sociedad en cuanto al tema de los no terrestres, en cuanto a los dios, en cuanto a la espiritualidad, la religiosidad, ese tipo de cosas. Y así también yo pregunté algunas cosas que tenía muchas dudas, ya que era la primera vez que iba a tener tanto tiempo de una manera consciente y sentirme seguro de poder saber que estaba ante unas inteligencias que no eran terrestres. Yo supe, es que se siente a primera vista que lo tenés así enfrente. Ahora haré una pregunta que la mayoría de la gente hace. ¿Por qué no intervienen? Bueno, no intervienen por una razón. Primero, el ser humano no ha renunciado a su libre albedrío. Como lo dije al principio, yo en una oración lo hice, pero ese soy yo de manera única. Pero para eso tendríamos que renunciar todos como humanidad y pedir que renunciáramos a un libre albedrío y ellos podrían intervenir porque todo lo que pasa, pasa porque nosotros lo hacemos, porque nosotros lo permitimos, porque nosotros lo dejamos o creamos esa realidad. Ellos viven su vida como ellos quieran llevarla. Nosotros tenemos que aprender a ser conscientes de todos nuestros actos, pero como colectivo. Por ejemplo, las guerras. Es una minoría los que van a la guerra. Todo un país, voy a citar como ejemplo, yo soy de El Salvador. En mi país somos 5 millones de salvadoreños. Ahí afuera, alrededor somos 4 millones de salvadoreños. Pero si vamos a una guerra, a lo mejor van solo 50,000 soldados. Esos 50,000 soldados son una minoría que representa a una gran mayoría que no está de acuerdo en la guerra. Pero una cosa es el no estar y la otra cosa es demostrar, actuar que no está de acuerdo con algo. Como decir, del dicho al hecho hay mucho trecho, hay mucho espacio. Entonces,
hasta que nosotros no seamos conscientes de manera colectiva de nuestros actos, no puede haber ningún tipo de intervención, porque por el contrario, lo que nosotros haríamos sería asustarnos. En pequeñas cosas, yo he visto algunos comentarios y en algunos videos en donde mucha gente se asusta cuando le he dicho, Jesús fue resucitado con tecnología. Muchos se asustan. O ven una luz en el cielo, y lo hemos visto acá, que les he pasado videos y la gente ha entrado en pánico. Con una luz que no está interfiriendo, que no está evitando absolutamente nada. Solo un ovni pasa volando y es un caos total. Gente grita, gente dice, oh my God, Dios mío. Eso solo es una pequeña muestra que la humanidad no está consciente. Estamos inconscientes. Y una minoría estamos conscientes de eso, de que existe otra realidad, pero una minoría más reducida realmente estaría convencida de que quiere tener una intervención extraterrestre, cosa que sinceramente no va a suceder. No va a suceder. Es como lo de Jesús, estar esperando que Él venga y nos resuelva los problemas, no va a pasar eso. O como lo que pasó en Quetzalcóatl, allá nosotros los americanos, no va a venir Quetzalcóatl a salvarnos. Eso fue mal traducido. Y tenemos nosotros que luchar por estar bien, nosotros como masa. Ese es el punto del por qué no intervenir. ¿Tienen una conexión o son de alguna manera responsables de la mitología griega o la del mundo? Sí, hay una isla, se llama Creta, la isla de Creta, ahí empieza la civilización griega. Hace miles de años, ellos vino la primera generación de exiliados de un planeta, de una estrella Alfa Centauri, y llegaron a Creta. Ellos con todos los conocimientos que tenían, según explicaron esa primera generación, porque con la que yo vi, llegaron hace 3.000 o 4.000 años, como lo expliqué en un video, empezaron a modificar, empezaron a jugar, si lo podemos llamar así, con animales que nosotros teníamos, a modificar un ser humano con un toro, a ver qué es lo que sale. Una serpiente con una persona, a ver qué sucede. En nuestro punto de vista, eso es algo horrendo, pero hay que entender que la ética y la moral no es lo mismo en el sistema solar. De hecho, para muestra un botón, porque yo les cuestioné eso y le dije, ¿eres ético eso? ¿Es moral eso? Y él dijo, la ética y la moral, dijo, es relativa en el sistema solar. Y me dio un ejemplo majestuoso, en donde me dijo, mira, aquí nosotros sabemos que hay lugares en donde moralmente y éticamente está mal acostarse, o como ustedes hacen el acto coital, con menores de edad, de 12 años, me acordé de los países del Medio Oriente. Eso es horrendo. No es ético ni es moral para los países de Europa, pero para los países del Medio Oriente, pero ellos no le llaman Medio Oriente, sino le llaman de las primeras civilizaciones. Eso no es así, eso es algo normal. Entonces, si a nivel terrenal ustedes todavía no entienden, no se ponen de acuerdo en lo que es moral y es ético, nosotros en nuestros planetas, cada planeta tiene lo que es ético y lo que es moral. Cuando ellos vinieron acá, la primera generación, empezaron a hacer creaciones, empezaron a hacer toda esta mitología que nosotros sabemos de extraños seres, que era una fusión de animales, como el grifo, por ejemplo, que posee características de distintos animales. De hecho, nosotros tenemos una modificación de un animal muy extraño que es el ornitorrinco. El ornitorrinco prácticamente son como 3 animales en uno. Es mamífero, es acuático, tiene pico como de pato, la cola de castor, es como 3 animales en uno. Entonces, realmente eso de las modificaciones genéticas es moral y es ético, pero solamente en nuestra visión como humano, pero en otros no es así. Y recordando que ustedes probablemente dirán, sí, pero esta no era la casa de ustedes. Sí,
pero es que tampoco era la casa de nosotros. Es ahí donde tenemos que ir viendo esa otra parte. Modificando de alguna manera también al hombre, el actual. Bueno, los nórdicos no siempre son los únicos que han estado acá. En el principio se modificó una humanidad, pero aquí han habido muchísimas humanidades, distintos tipos de humanos. Por ejemplo, esa fue mi pregunta, la verdad. Entonces ellos decían de que los primeros pobladores de los nórdicos que habían llegado acá habían hecho modificaciones, pero esa fusión entre un híbrido de un animal y un ser humano. Pero cuando ellos llegaron como asilados a sentarse acá, prácticamente los humanos ya estaban hechos. Pero los que sí se dieron cuenta es que ellos tenían información de que muchos extraterrestres con anterioridad habían llegado y sí habían manipulado genéticamente al humano. A ver, para explicarles un poco más, sucede de que ustedes pueden decir por el momento, es que eso que hicieron de fusionar un humano con una serpiente, sale Medusa, la que nosotros conocemos en la mitología, o el Minotauro, y todos estos podemos decir, pero eso es horrendo. Nosotros somos producto de eso. Fíjense que nosotros tenemos genes de todo. Lo que pasa es que ellos, en apariencia, nosotros lo vemos feo, pero nosotros tenemos genes del pescado, tenemos genes, tenemos minerales, tenemos sal, tenemos todos los minerales están en nuestro cuerpo. Tenemos genes de ratón, tenemos genes del gato, tenemos del cerdo. Prueba de eso es que en una operación nosotros somos compatibles con los cerdos y nos ponen piel de cerdo porque es la única que es compatible. Quiere decir que tenemos genes de un cerdo, tenemos genes de un ratón, tenemos genes del mono, tenemos genes, no hablo de la parte reptiliana, hablo genes de un reptil, auténtico reptiliano. Nosotros tenemos sus genes. Tenemos genes de perro, tenemos genes de todos los animales. Pero ¿qué sucede? La imagen que nosotros proyectamos, lo que vos me ves, el aspecto físico, eso es lo bonito, entonces es aceptable. Pero todos los genes están adentro de nosotros. Aquellos que hicieron esta mezcolanza, realmente empezamos a darnos cuenta que decimos, ¿sabes qué? Es horrendo porque se ve horrendo. Pero si lo ves de un punto de vista científico, los dos hicieron lo mismo. Tanto los nórdicos viniendo, modificando y dando una apariencia extraña a aquellos seres mitológicos, entonces es feo, pero hicieron lo mismo. Los primeros creadores del ser humano mezclaron, hicieron una sopa de genes, pero el aspecto es bonito, pero al final los dos hicieron la misma cosa, intervención en eso. Bueno, al final también Hitler no tenía esa moral de experimentación, ¿no? ¿Qué relación tienen los nórdicos con los reptilianos? Bueno, esta pregunta la vamos a hacer en la parte número 2. Vamos a hacer esto así un poco largo, pero no tan largo, así que voy a ir haciendo bloques en donde ustedes van a ir teniendo cada una de las respuestas. Así que esta es la parte número 1 y yo espero que vean la parte número 2.